Hola, el día de hoy te voy a hablar de si un otorrinolaringólogo puede ser cirujano plástico. Quédate. Bienvenido de nuevo a mi canal. Soy el Dr. Carlos Rosales, otorrinolaringólogo, especialista en cirugía plástica facial. Como puedes ver, el día de hoy no me encuentro en mi consultorio y es que me encuentro en un lugar muy especial. Es la casa de Sir Harold Gillies. ¿Y quién es él? Bueno, él es un pionero en la cirugía plástica. Y no hablo solo de la cirugía plástica facial, hablo de la cirugía plástica en general. Él es considerado el padre de la cirugía plástica moderna. Él fue un inglés que nació en 1882 y murió en 1960. Pero como tal, como cirujano plástico, él empezó como otorrinolaringólogo. Así es, él primero fue otorrinolaringólogo. Y durante la Primera Guerra Mundial, en ausencia de cirujanos plásticos, porque no existía esa especialidad antes, tenía alguien que reconstruir a los pacientes que tenían traumatismos faciales. Él, en asociación con un dentista, empezó a hacer los primeros colgajos faciales para reconstruir a los pacientes, a las personas o los soldados que tenían daño en su cara. Y así se convirtió en el padre de la cirugía plástica moderna. Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, también participó, pero ya como jefe de la división de cirugía plástica en general, el jefe de cirugía plástica. Y tuvo pupilos, tuvo aprendices que también aprendieron, perdón por la redundancia, que también desarrollaron habilidades en cirugía plástica, reconstruyendo a los soldados que tuvieron daños, pero también posteriormente incursionaron en otras cirugías plásticas, no solamente faciales, sino también corporales. Incluso él participó en algunos de los primeros cambios de género de la época. Bien, entonces él vivió aquí, venimos en búsqueda de su placa. Así que aquí lo tienen, esta es la placa que conmemora que Sir Harold Gillies, el primer cirujano plástico o pionero en cirugía plástica, vivió precisamente en esta casa, que es el número 71 de la calle Frognal en Hampstead, Inglaterra. Bien, entonces él históricamente, respondiendo a la pregunta que hice al principio, históricamente no solamente es verdad esto, que un otorrinolaringólogo puede ser cirujano plástico, sino que los cirujanos plásticos que conocemos ahora, los cirujanos plásticos modernos, se deben a este doctor, Sir Harold Gillies. Y él, como tal, fue miembro honorario de academias importantísimas en la cirugía plástica, como la inglesa, la australiana y la americana. Incluso me parece que hay un premio de la Academia Americana de Cirugía Plástica que lleva su nombre, su apellido, Sir Harold Gillies. Entonces, si tú eres un otorrinolaringólogo, siéntete orgulloso porque los cirujanos plásticos se deben hasta cierto punto a nuestra especialidad. Si tú eres un suscriptor, ahora ya lo sabes, estás en el lugar correcto. Gracias por estar suscrito aquí a mi canal. Tú sabes que yo normalmente subo contenido de cirugía plástica facial y así seguiré haciendo. De hecho, tenemos una sorpresa preparada para mis suscriptores en el futuro, unos tipos de videos que estoy seguro que les van a encantar, así que sigan conectados. Si tú eres cirujano plástico, hay que valorar también a los colegas, a los otorrinolaringólogos que hacemos cirugía plástica facial y a otras especialidades que también están haciendo cirugía estética. Por ejemplo, los ginecólogos también están haciendo por ahí cirugía estética de su área, y hay otras especialidades como los dermatólogos que también están autorizados para aplicar botox, poner rellenos faciales, etc. Incluso los oftalmólogos, sobre todo los que hacen la subespecialidad oculoplástica, no solamente hacen blefaroplastia, sino que también hacen oculofacial, es decir, también pueden poner rellenos, aplicar botox, etc. Entonces hay muchas especialidades de la medicina que actualmente están incursionando en la cirugía plástica, y bueno, si eres cirujano plástico hay que colaborar con ellos y respetar sus especialidades. Si tú eres un hater, entonces ya lo sabes también, piénsalo dos veces porque
esa especialidad se debe a la nuestra, y al menos aquí en México es más difícil aplicar para la otorrinolaringología que para la cirugía plástica. Entonces hay que valorar a cada especialidad, y es que todas las especialidades buscamos ayudar a los pacientes, tanto los otorrinolaringólogos como los oculoplásticos, o sea, los oftalmólogos, los dermatólogos, y todos hemos hecho aportaciones que nos permiten hacer mejores cirugías y ayudar mejor a las personas. Entonces, si tú eres un hater, te recomiendo investigar antes de simplemente ponerte a criticar y decir, bueno, ¿por qué está haciendo rinoplastia si no es un cirujano plástico? No solo los cirujanos plásticos hacemos rinoplastías o lifting faciales. Eso sí, no te dejes llevar por las credenciales, es una recomendación que yo le he dado a mis suscriptores, ellos ya lo saben, porque lo primero que tenemos que ver son los resultados. Lo primero son los resultados. Si tú escoges a un doctor, ves sus resultados, después ves sus reviews, sus opiniones, qué dicen otros pacientes de sus cirugías, y al final ya puedes revisar ahora sí las certificaciones y las credenciales, que también son importantes porque también hay charlatanes, no solo en este país, sino en otros países. Entonces hay charlatanes que se hacen pasar por cirujanos y no lo son. Hay que tener cuidado también. Y bueno, con eso me despido y pasaré unas vacaciones aquí en Londres. Los vemos de regreso en el consultorio. Bye.